dominan imágenes con respecto a esas áreas. Ya hay otra especialidad que es musculoesquelética, que se dedica a todo lo que es articulación y hueso. Entonces los radiólogos ya no se ven, igual como la medicina interna, el gastroenterólogo, el neumólogo, el cardiólogo, igual en imágenes en otros países se ha subdividido. Lastimosamente acá en el Perú todavía no se subdivide por el motivo de que se queda pobre el radiólogo si se subdivide. O sea, nadie le va a mandar para actuales de radiólogo de cuerpo, cada vez que va a mandar para el otro se va a meter en la chamba. Entonces va a ser difícil. Al cambio acá en el Perú todavía la parte de radiología sí está determinada por modalidad de estudio, pasa por modalidad de estudio. ¿Qué significa eso de la modalidad de estudio? O sea, hay médicos que se dedican netamente a la parte de rayos X y ecografía, por ejemplo. O hay médicos radiólogos que se dedican netamente a ecografía, son muy buenos haciendo ecografía, pero le pones una tomografía o le pones una resonancia, están más perdidos que vos enseguida. O sea, así va, pero es amplio, es muy amplio. Entonces es difícil abarcar, por eso las especialidades ahora están incursionando en la parte radiológica y usando la parte radiológica no solamente para su diagnóstico, sino además para su manejo y tratamiento. ¿Qué le quiero decir esto? Ustedes van a ver que nefrólogos, urólogos utilizan muy bien el ecógrafo para dedicarse a la parte de su especialidad. El reumatólogo se dedica a hacer la ecografía musculoesquelética con lo que respecta a la reumatología y lo hace muchos muy bien. Tanto sí que hay muchos conferencistas, igual que el médico fisiatra. ¿Por qué? Porque el radiólogo lo deja pase, porque lastimosamente es tan amplio que al final no hay forma de abarcarlo, no hay forma de poder cumplir con todo eso. Ahora vamos a ver, este capítulo tiene que ver netamente con la parte musculoesquelética y la parte articular, ¿sí? Entonces vamos a ver los temas, ahora 3 temas y el día de lunes los otros 3, creo 4 temas que quedan. Vamos a empezar con el desarrollo, vamos a recordar un poco acerca de las generalidades de la parte ósea. ¿Se acuerdan muy bien de esta imagen? Creo que lo hemos visto hasta en nuestro curso de patología, ¿sí? Todo lo que es esta unidad. Vamos a ver de qué depende el tejido óseo, netamente del tejido conectivo, el tejido conjuntivo, que se va diferenciando. Y hay que ver que la matriz está compuesta de muy buena cantidad de agua y el 60% de sustancias sólidas. Dentro de eso está el fósforo, el calcio y algunos otros compuestos. Las funciones siempre tenemos que tener en cuenta: protección, soporte mecánico, dinámico, metabólico, hematopoyético y inmunológico. Dentro del desarrollo óseo, nosotros tenemos 2 formas de la formación del hueso, ¿sí? Uno es de manera endocondral, que generalmente está relacionado con los huesos largos, y la otra formación es la intramembranosa, que está relacionado con los huesos más que todo planos. Nosotros siempre vamos a empezar a partir de células mesenquimales para la formación a nivel del intramembranoso, y se forman células osteogénicas, como vemos acá en el endocondral, y vamos a empezar a formar los osteoblastos, matriz osteoide, depósito de calcio y calcificación. Igualmente esta imagen, si ustedes recuerdan, también lo hemos visto en patología, ¿sí? La forma inversa. Dentro de la matriz va a constar de 2 fracciones, una parte que es orgánica y una parte que es inorgánica. Este es algo que tenemos que tener de conocimiento, la parte inorgánica y la parte mineral. La parte orgánica, el 30% de la composición del hueso y el 70% es de fracción inorgánica. Y de esta fracción orgánica, el 90% es de una sustancia proteica, cuyo componente principal es el colágeno líquido. Y las células son pocas y se van a dividir en 2 grandes líneas, que es la osteoformadora y la línea destructora. Acá vamos a tener los osteoblastos, los osteocitos, y acá vamos a tener los osteoblastos. Acá tenemos las
células que estábamos mencionando, que son células osteoformadoras, y las células que son destructoras. Ahí está su principal función, su componente. A nivel del periósteo, que hay que conocer, ¿por qué es importante el periósteo? ¿Por qué? Porque tiene cómo se nutre el hueso. O el hueso tiene los vasos, las arterias y las venas se meten dentro del hueso. No. ¿Sí? O sea, a través del periósteo que está periféricamente en el hueso, por ahí circulan los vasos. Y la inervación, porque es duele. El periósteo adentro duele, no hay que... Pero el periósteo duele. ¿Sí? Por eso cuando te dan un parador y se hincha, el periósteo se inflama, ese es un cuadro de periostitis, duele. Entonces, el periósteo es importante, ¿por qué? Porque ahí van a estar los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bueno, es una membrana fibrástica que rodea la superficie externa del hueso, con exclusión de parte revestida de cartílago articular. Rodea zonas articulares, ricamente vascularizado e inervado, y posee dos capas, una externa fibrosa de tipo conjuntivo muy vascularizada y una interna que es la osteogénica, que es la formadora de huesos, tanto y la destructora de huesos. Ahí van a estar las células para que cumplan la función respectiva. Hay que recordar que el periósteo también es importante porque va a reaccionar el periósteo frente a la noxa que va presentando. ¿Qué significa eso? Frente a lesiones benignas, el periósteo va a tener un crecimiento o una forma de presentación distinta frente a las lesiones malignas. Y a eso se llama reacción perióstica, y vamos a ver en el tema correspondiente de ello. Por eso es importante el periósteo. En la parte ósea es importante las hormonas, recuerden muy bien. Hay hormonas que participan, que nos ayudan a una adecuada formación, a un adecuado crecimiento, como el hormona de crecimiento, la tiroidea, la insulina. Hay inhibidoras del crecimiento, como es el cortisol. Hay activadoras de la maduración, como son las hormonas sexuales, y hay algunas otras sustancias que nos ayudan. Estar en el sol, la vitamina D, eso nos ayuda a tener crecimiento. Entonces, ¿es importante tener esto? Sí. Si esto falla, nuestro hueso va a tener algunas alteraciones y algunas malformaciones y alguna patología. Congénita desde el inicio, sí. El remodelado óseo, que se tiene que ver constante en tres fases: absorción, reposo y formación. Vamos a verlo. Acuérdense que la masa ósea se alcanza hasta los 30 años, de 30 a 40, puedes incrementar tu masa ósea, pero a partir de adelante ya la masa ósea ya no hay formación, empieza a disminuir. Y hay mantenimiento, si tú no comes adecuadamente, no te nutres adecuadamente, eso va a ir decretando. Si tú tienes problemas hormonales, como en la mujer que empieza la menopausia con problemas hormonales, ese hueso empieza a disminuir su capacidad de sustancia de calcio y al final empieza a hacerse osteoporosis. Por eso es que la mujer siempre tiene problemas o tiene el incremento de un problema de fracturas en la vejez más que el varón. Entonces, ¿qué hace la mujer? Empieza con suplementos óseos, suplemento de calcio, disculpen, a partir de los 45, 50 años, para tratar de que no jale nuestro cuerpo de la parte ósea, el calcio acumulado, y que cada vez se vuelva más osteoporoso. Dentro de la parte radiológica, a mí me interesa que conozcan estos términos, porque estos términos se lo va a utilizar generalmente en la parte de imagen. ¿Qué es osteoporosis? ¿Qué es osteoesclerosis? ¿Qué es osteólisis? ¿Qué es osteonecrosis? ¿Qué es periostitis? ¿Sí? Esos términos van a tener pregunta de examen, por supuesto. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es ¿alguien? La destrucción del hueso, disminución de la masa ósea, ya. Más, el término más característico es la desmineralización, o sea, pierdes el mineral que es el calcio. Sí, al perder eso, la imagen va a cambiar. ¿Cuál es el examen de elección para ver osteoporosis? La radiografía. ¿La qué? La gamografía. Nikita,
Víctor, la radiografía Darwin, la densitometría. Por eso es que ahora voy a decir densitometría ósea. ¿Han visto si le hacen densitometría ósea a los hombres? No les hacen. La densitometría ósea generalmente evalúas dos partes importantes, que es columna y cadera. El resto no es necesario, porque ahí te puede dar la significancia. Y de acuerdo a la gradación que te mandan, puedes ir una osteoporosis o una osteopenia. ¿Sí? Y te dice el grado de riesgo de fractura. Entonces, a toda paciente menopáusica, sí o sí tienes que pedirle su densitometría para saber su riesgo. Entonces, el fallo de osteoblastos para depositar la matriz ósea produce un descenso de la masa ósea total, los huesos se vuelven radiolúcidos. Sí puedes tener, a través de una radiografía, indicio de que ese hueso se está perdiendo el mineral, sí. O sea, sí se puede, y sí puedes opinar. Pero si tú ves ello, ese paciente tienes que ser la que se compromete con la densitometría. La arquitectura del hueso se mantiene, los superiores se caracterizan por un hueso cualitativamente normal, se ve normal, pero cuantitativamente escaso. Si pierde el mineral óseo, incrementa el riesgo de fractura. Y generalmente estos pacientes tienen fracturas a nivel de columna por compresión. ¿Qué significa? La altura del cuerpo vertebral cada vez se va haciendo más pequeña o se va haciendo bicóncava. Ambos lados. Bueno, estas son las causas fundamentales de ello. Gente que, por ejemplo, consume mucho esteroide, se inyecta heparina, algunas enfermedades como el Cushing y el hipoparathyroidismo te puede dar más rápido. El mieloma múltiple, gente como ustedes, bueno, entonces si nosotros vemos acá disminución difusa de la densidad ósea, entonces cuando yo reconozco que el hueso está con disminución del mineral o en fase osteopénica, osteoporótica, solamente vamos a ver la parte radiolúcida de los bordes, y en el centro vamos a ver más, disculpen, la parte radiopaca de los bordes, y en el centro vamos a ver mayor radiolucidez. Ahorita vamos a ver una comparativa de su hueso normal. Un hueso normal de un paciente debe ser más o menos de unos 50 años, y este debe ser un hueso del paciente. Miren la aorta cómo está. Esta es la aorta. Está calcificada. Este debe ser, miren qué ha pasado acá. Se le escapó y no le sacó su perdible metal. ¿Sí lo ven? Pero la densidad está totalmente disminuida. Entonces, si puedes interpretar, a través de una. Acá todavía conserva la altura. ¿Sí? Conserva la altura. La osteoesclerosis. La osteoesclerosis se lo conoce también como el término de osteoblásticas. Son lesiones osteoblásticas. ¿Y cómo se ven las lesiones osteoblásticas? Radioopacas. Entonces, en el hueso ya les digo, yo no puedo decir lesión radiopaca en cuerpo vertebral de 6. Tengo que hablar este término. Generalmente utilizamos lesión plástica o osteoblástica. Ese es el término que debemos usar. Entonces, radioplaca es claros, blancos, se podría decir. Aumento de la densidad difusa, localizada en respuesta a dos formación destructiva o un proceso patológico osteoformador. Aumento de la actividad osteoblástica. Causas fundamentales y clasificación, algunos tumores primitivos, osteomelitis, leucemia. Dentro de los tumores óseos secundarios, el más frecuente que te da lesiones es el de la próstata interna. Y en mujer generalmente de mama se puede dar lesiones osteoblásticas. Entonces acá ven cómo está el hueso totalmente mineralizado con calcio por esta función de un aumento difuso del contenido mineralizado en estos pacientes. Entonces, ¿esto es patológico? Sí es patológico. La osteólisis es lo contrario a la parte osteoblástica o también denominada osteoesclerosis. Y la osteólisis, las lesiones se llaman osteolíticas. Entonces, cuando tú tengas una lesión radiolúcida en el hueso, no vas a decir una imagen radiolúcida, sino vas a dar una imagen y ¿sí? Son los términos. Entonces,
Entonces, si es radiolúcido es lítico, o sea, si es negrito es lítico y si es blanquito es plástico. Ese es el término que tienen que usar. No digo que los otros términos no la puedan usar, sí lo pueden usar, no hay ningún problema, pero el término adecuado para la interpretación de la parte ósea son estos. Es la destrucción o pérdida del tejido óseo, radiológicamente se caracteriza por unas áreas de radiolucidez o radiotransparencia, también se lo llama, sin trabéculas de contornos bien definidos con destrucción de la corteza. Estas lesiones pueden pasar en tumores óseos primarios o metastásicos, también de mama, también de tiroides, también de pulmón. ¿Y si lo ven? Acá. Múltiples lesiones osteolíticas, circunfleares, esos temas. Así debe ser el cráneo normal y este es normal. Si esto fuese en un paciente de 60 años a más, ¿qué diagnóstico? Entonces, acuérdense, si ven esto en un paciente, si ven en un niño, no es otro tipo. Pero si ven en un paciente adulto mayor, 65 años, estas imágenes, así, la firma mieloma. O sea, no hay otro que te dé esa imagen en un paciente mayor de 65 años. La osteonecrosis generalmente se produce ¿por qué? Por una muerte isquémica. ¿Y qué hace el hueso? Cambia su morfología, pierde su morfología y se va, como se dice, chupando el hueso, se va perdiendo, se va chancando el hueso. Y puede haber áreas osteolíticas y áreas osteoblásticas a ese nivel. Pero lo que hace es que pierde la morfología. No es fractura, sino pierde la morfología. ¿Cuál es la representación de una osteonecrosis? Que puede ser primaria, puede ser secundaria debido a algunas complicaciones. Tenemos osteomielitis, hemoglobinopatía, traumatismo, tumores, y la más frecuente y que siempre he encontrado es esta. ¿No ves la cabeza femoral? O sea, pierde la irrigación de la cabeza femoral y esto se va destruyendo. Pierde su morfología, hay áreas más radio opacas o más escleróticas y hay áreas también necrosis aséptica de la cabeza femoral. Para hacer un diagnóstico de la necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿qué usarías? Acá está, ¿qué usarías? Ya, la radiografía es para que ya cuando lo ve el portero. ¿Sí? Entonces, todo paciente joven, adulto, que tenga dolor de cadera y tenga sospecha de una necrosis de cabeza femoral, tenga sospecha, o sea, tiene un dolor, tiene sospecha, y puede ser que sea una necrosis de cabeza femoral, ¿cuál es el examen de elección? Vamos. La radiografía. Nayeli. La radiografía. Frida. Karen. George. Una resonancia. Una resonancia. ¿Sí? La radiografía y la tomografía es sensible tardíamente. O sea, cuando el paciente ya tiene mucho, ya cojea, ya tiene mucho material. En cambio, la resonancia magnética te da un signo temprano, o sea, te da signos tempranos para hacer el diagnóstico de necrosis de cabeza. Y para terminar esta parte, la periostitis, que es la última que estábamos hablando, es muy importante. Y la periostitis sí no lo puedes diagnosticar con nada, la radiografía te puede dar unas imágenes ahí. El dolor es muy intenso, generalmente el hueso que más afecta en la periostitis, ¿cuál es? La tibia, en los jugadores de fútbol, no de otra cosa. En los deportistas, en los atletas. Duele mucho la parte de la tibia. Tú le haces el estudio, le haces su placa, no tiene nada, le haces su no tiene nada. Y generalmente a veces hay fracturas por estrés que son así perpendiculares, fracturas por estrés, no lo vas a ver. Y el periósteo está alterado. ¿Qué le pides para hacer el diagnóstico en imágenes? Vuelven, resonancia. Entonces acuérdense, la resonancia tiene una alta especificidad y sensibilidad para la parte musculoesquelética más que todo, ¿sí? Pero no se utiliza como primera opción. ¿Por qué?
5 días tienes que hacerte un control con resonancia. Son una luca, 2.000 soles para allá por la resonancia. En cambio, con una radiografía, 50 solcitos, 40 solcitos. Entonces, la situación es que tú pides principalmente con rayos X. Inicias el estudio musculoesquelético y llegas con rayos X en la parte ósea y en las partes blandas ¿con qué estudio? Con tomo o con ecografía. ¿Sí? O sea, en partes blandas ecografía y en las partes óseas radiografía. Así le inicias el estudio. Y para las cosas específicas, la parte ósea, puedes hacerle tomografía o resonancia de acuerdo a lo que tú estás pensando. Si piensas netamente que es una cuestión ósea, puedes pedir una toma. Pero si piensas que es cuestión ósea y partes blandas, mejor pides una resonancia. Y en la parte de partes blandas, sí es netamente, o articular netamente resonancia. La siguiente. Serie de clasificaciones. Para el diagnóstico de fracturas, se les antoja a todos los traumatólogos poner clasificaciones. Pero particularmente no vamos a ver todas las clasificaciones, vamos a ver algunas generalidades y algunos mecanismos. ¿Por qué están los puntos? ¿Cuál va? ¿Acá o aquí? Lo que se va a posar. ¿Sí? La cosa de vida es acá, entonces, bueno, vamos a avanzar. Bueno, se produce como consecuencia del esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso, es decir, la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple se produce en milisegundos. ¿Sí? Bueno, cuando son traumas grandes, accidentes, caídas grandes, rápido vas a sospechar en una fractura. Pero a veces son caídas pequeñas, estás caminando por ahí, te doblas o estás chateando en tu celular y no te das cuenta que hay un buzón. Desde ahí te levantas. Te vas normal, o estás jugando fútbol y te dan una patada así nomás simple y no piensas que te has fracturado. Pero siempre, frente a todo golpe, el paciente viene con dolor e hinchazón, deben de pedirle su radiografía. Si no, puede ser que el paciente esté caminando con su fractura y tú ni cuenta te das y hagas un diagnóstico tardío. Y eso es peor, porque al hacer diagnóstico tardío, el trauma que va a continuar va a haber una dificultad en su osificación. Bueno, tenemos dos partes del hueso, que es el cortical y el esponjoso. Generalmente el cortical es el que te aguanta toda la parte de la presión, se podría decir. El esponjoso nada más cumple una función hematopoyética, más ellos, ¿sí? La formación de la médula roja, pero el cortical es el que te aguanta todo. Entonces, a mayor grosor de la cortical va a ir mejor para soportar el golpe, se puede decir. Hay que tener en cuenta que esto nos puede ocasionar una mayor probabilidad de fractura. O sea, si yo tengo tumores óseos benignos presentes, es más fácil que ese hueso se rompa. Entonces, a veces tengo ya diagnósticos de ellos, me recibo un golpe, es más fácil que se haya roto y pensar en una. Sí. Bueno, algunas patologías hormonales que pueda tener y algunas sustancias que pueda usar. Recuerden muy bien de que esto sí nos hace daño para el hueso osteoporótico, como hemos mencionado anteriormente. Las trabéculas se ven claramente, la cortical generalmente es la que se ve de manera radio opaca, pero la mayoría es generalmente. Hay una disminución y el hueso osteoporótico tiene alta probabilidad de también. Acá vemos una fractura oblicua del lumbo, ¿sí? Intertrochantea se llama así. Y acá vamos a ver, miren, las fracturas tanto en masculinos como en femeninos, la cantidad de fracturas. Si nos vamos a ver a masculinos, vamos a ver que el radio y el cúbito y la tibia y el peroné son los que más. En cambio, en femeninos se ve más en enfermo. ¿Sí? Y más en la tibia. Acá, ¿por qué? Porque el hombre es más jugador, más deportista, más
Acá tenemos la forma de presentación igual, de qué huesos son los que más se meten, la presentación que hemos tenido. El mecanismo de fractura tenemos 4, ¿sí? Tensión, compresión, flexión y torsión. Son 4 mecanismos por los cuales uno se puede fracturar, porque a veces tú puedes pensar de que no, por el mecanismo no puedes pensar de que se haya roto, pero hay que conocerlo, preguntar. La parte de la anamnesis del paciente con una fractura es importante para saber o pensar de que sea fractura. Bueno, nosotros tenemos dentro de las fracturas, hay fracturas. Miren, acá hay un término que dice fisura. Este término, muchos traumatólogos, cuando es una fisura, no existe ese término. El término de fisura sí existe, pero el término mejor explicado como una fisura es decir una fractura incompleta. Nada más. Entonces, en lugar de decir fisura, para que no te haga rocho el traumatólogo, es una fractura incompleta. Sí, porque algunos luego fisura, eso no existe, te dicen. Pero hay una fractura incompleta. Que como vemos hay solución de continuidad. Y las fracturas completas sí tienen que ir de lado a lado en un hueso. Pueden ser desplazadas o no desplazadas, como vamos a hacer. Vean. Dentro de las fracturas desplazadas puede ser con un desplazamiento lateral o como una angulación. También hay como una impactación. Acá tenemos con un acortamiento, como vemos acá, la parte, cómo está las fracturas dadas de diferentes formas. Yo tengo una particularidad siempre cuando me pongo a informar rayos X y veo estos casos, porque Limatambo generalmente es el que más coge la parte de los SOA, de los accidentes. Y cuando llegan estos pacientes, o sea, da pena verdaderamente para que le hagan la reconstrucción de cada uno de estas estructuras, de las estructuras óseas. Miren, esta es una fractura por distracción o abducción también. El tendón del cuádriceps lo agarraron, lo retiraron la mitad de la rótula hacia arriba y la otra mitad que va con el rotuliano hacia abajo. Bueno, acá te empaquetan todo esto, te lo envuelven a la rótula para poder afrontar ambos bordes y poder tener una adecuada cosificación. La clínica de la fractura, lo más frecuente en la clínica de la fractura es dolor e hinchazón. Ese es lo más frecuente. Claro, ya si lo ves que está fracturado, ves que el hueso sale. O sea, pero acuérdense, si hay dolor y hay hinchazón, hay que pensar que puede haber fractura y hay que pedirle su estudio, rayos X. Y si no lo ves y si sigues sospechando de fractura, ¿qué le pides? ¿Qué le pides? Tomografía. ¿Sí? Tomografía. No digo que no se puede pedir resonancia, se puede, pero ya les digo, si sospecho solamente de una patología ósea y que tiene que ver con cuestiones de fractura o lesiones óseas, es complementar con el estudio tomográfico. ¿Y en qué casos más frecuentes solicitamos nosotros estudio tomográfico? Se utiliza más que todo con fracturas que comprometen la articulación o fracturas de huesos pequeños, tarso, metatarso o también a nivel del carpo. Sí, porque a veces no se ve. Tú lo ves y dices, tendrá, no, lo ves hinchado, lo ves ahí con dolor, lo tocas, tiene mucho dolor, lo ves la placa, no lo ves, ya mejor le pides. Al final, fractura de escápulo. Así es. Entonces uno hay que tener cuidado. Bueno, como les digo, la clasificación son múltiples. En los huesos largos tienes clasificación diafisiaria y metafisiaria, y dentro de las zonas que son diafisiaria y metafisiaria puedes tener simples como estas, que es transversal, oblicua, o bueno, esto lo llaman como helicoidal, ¿sí? Puedes tener a tercer fragmento, ¿sí? O puedes tener también segmentales. Miren, por ejemplo, esta fractura que vean, se ha fracturado en la zona próxima y en la zona distal, ¿sí? Y para acá también el peroné. Entonces, es una fractura mucho más difícil de manejar y todo.
Y las otras que tenemos que a nivel de fierro que pueden ser conminutas, que son multifermentos. Tenemos conminutas poco moderadas, ¿sí? Como acá, varios fragmentos, pero es poco moderado, varios fragmentos. Pero miren, tienen gran conminuta, ¿ve? Parece que lo hubiesen chancado, ¿ve? ¿Ves esto? Sí ves. Y te duele. Acá. Duele, de verdad. Lo miras y ¿qué edad tiene? 15 años. Pero así vienen, bien. Lastimosamente. ¿Quiénes vienen? ¿En quién es el más frecuente? No, para que tengan esta fractura, ¿en quiénes? Por eso, cuiden, no manejen moto, no corran, manejen con cuidado, no se vayan tres. ¿Verdad? No manejen borracho, moto, menos. ¿Sí? Se estampa, se cae, y la situación está en que se van a fracturar algún día. Tengo suerte que todavía me cuidan los hijos cierto, pero va a ser un día que los hijos se van a olvidar ese día. Salió del paseo de Cito y les va a doler eso. Y también dentro del hueso largo tenemos las intraarticulares. Las intraarticulares son de más difícil manejo, como les estaba comentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya te coge la articulación, es más difícil. Es para doblar. Si tú tienes una fractura ciaficiaria, metafisiaria, es más fácil pegarlo, le pones una placa, pero a nivel articular es mucho más difícil su manejo. Y acá vemos, por ejemplo, la fractura. Igual vas a tener simples, igual vas a tener conminutas o gran conminutas. Miren la zona articular. ¿Cómo presto para que lo reconstruyan? La pobre paciente. Yo creo que este paciente, ¿crees que vuelva a caminar, correr, saltar? Bien difícil. Sí, lo más seguro es que va a quedar con usted. Porque doblar esto, miren, ¿cómo me va a pegar todo esto? Va a quedar siempre con su cabeza. Acá hay unas clasificaciones de fracturas, pero generalmente lo he traído, ¿por qué? Porque te lo clasifica Scherder con respecto a fracturas cerradas y Gustilo con respecto a fracturas abiertas. ¿Sí? Algo para conocimiento, grado 1, 2, 3, igualito, 4, igualito a la graduación hasta 3, en este caso de Gustilo, para saber bien. Fractura expuesta, se van a ver fracturas expuestas, van a ver. Paciente ahí, lo sacas ahí. Esos son también quirúrgicos netamente. Tiene que haber una limpieza tal, porque el hueso tiene la particularidad por tener sangre, la habilidad de muy frecuentemente infectarse y tener una mala cicatrización y mala formación del hueso. El diagnóstico, como le estaba mencionando, la radiografía convencional. Acuérdense, siempre tiene que haber los dos planos, el anteroposterior y el lateral. Siempre, en hueso, siempre. No olviden, en hueso siempre. ¿Puedes tener proyecciones oblicuas? Sí, puedes tener, pero eso es cuando estés, ¿dónde? En tu posta de salud, donde no haya tomografía. ¿Por qué? Porque si tú, ya les dije, si tienes una sospecha de fracturas de huesos cortos, huesos del metacarpo, huesos del tarso, tengo que solicitar una tomografía. ¿Para qué me voy a hacer problema? Solicito una tomografía y voy a ver si tiene o no tiene fractura. Si la radiografía da poca idea de la fractura, recurrimos a un TAO o una resonancia. En ella se ve con más detalle las zonas lesionadas. La arteriografía para ver si es posible sangrar. ¿En qué caso se hace arteriografía? Para ver si hay daño arterial y todo eso. Se podría decir el proceso o el procedimiento quirúrgico es distinto. Porque no solamente tengo que reconstruir el hueso. El traumatólogo es una bestia. Bueno, disculpe. Habla una bestia de que ellos no ven estética. No ven que importa un martillo. Lo que interesa a él es que tu pierna esté pegada al hueso y que se pueda movilizar. Sirva para que haga tus actividades. Eso es lo que le interesa a todo el mundo, ¿verdad? Pero se olvida de la arteria, se olvida del nervio, se olvida de todo, desgraciado. Entonces al final la arteria no ha estado pegada y se empieza a necrosar a tu piecito. Entonces hay que tener cuidado con las cosas así. O sea, hay que tener cuidado. Entonces de ahí te está diciendo, hazle un Doppler para ver si hay vascularidad. No está ahora llamando al cardiovascular. Para que después nuevamente el cardiovascular ingrese y pegue la arteria.
sea, por eso hay que tener cuidado siempre en fracturas. La consolidación es importante, miren, y eso sí tienen que saberlo y lo van a decir, ¿por qué? Porque siempre van a tener gente, me he fracturado, ¿y hasta cuándo crees que se va a pegar algo así? ¿Sí? El familiar te dice así, y tú le dices, no sé, no me he enseñado, pero acá está, desgraciados, miren, acá está, y ahí hay una tablita de hueso por hueso, a la semana empieza la inflamación, el hematoma, a las 2 o 3 semanas el callo maduro más o menos entre las 4 y 16 semanas, y el enfermedad completo de las 17 semanas. ¿Cuántas semanas 17 son? ¿4? 4 meses, ¿sí? La mayoría de huesos largos, eso. Pero hay huesos más cortos que casi. Miren, bueno, acá nos da alteraciones, ¿dónde está? Acá. Tiempo de curación de las fracturas. Los dedos, 3 semanas. Los metacarpianos, 4 a 6. El radio distal de 4 semanas. El número de 6 a 8. El antebrazo de 8 a 10. La tibia 10 semanas. El femur 12 semanas. Así más o menos va yendo la etapa de consolidación. La remodelación de las 14 semanas a más. O sea, ya cuando ya el hueso, después del callo, se empieza a remodelar y empieza a tratar de formarse un hueso, ¿no? ¿Sí? Es importante conocer de que el proceso de la consolidación está alterado por varios factores generales, enfermedades sistémicas, locales y por algunos tratamientos que realizamos, ¿sí? Generales tienen que ver, por ejemplo, con edad, con sexo, con ellos. Enfermedades sistémicas, ya sabemos, pacientes, por ejemplo, que tienen el lupus, pacientes que tienen ya antecedentes de osteoporosis o alguna otra enfermedad, diabetes, o sea, enfermedades sistémicas que ocasionan una mala consolidación. Dentro de locales, que a mí me interesa esto de acá, sí, localización de la fractura, si está localizado, es más difícil que se consolide una fractura intraarticular que una metafisaria o una diafisaria. Los tipos de fractura: osteonecrosis extensa, extensión intraarticular, infección, pérdida de la sustancia del hueso o radioterapia local. Si ha habido radioterapia en la zona es más difícil. Pérdida de la sustancia del hueso, también. Acuérdense muy bien, si la fractura no está afrontada adecuadamente, esa fractura va a ser difícil que se consolide en el tiempo determinado. O sea, son factores. Tratamientos igual, si no lo estabilizas bien, miren, bien estabilizado, bien colocado, debe ser un traumatólogo de seguro, lo ha hecho bien bonito, se consolida rápido. ¿Sí? Si no hay una adecuada unión, va a haber una pseudoartrosis típica, una unión fibrosa o también una mala unión. Esto va a condicionar al paciente siempre dolor en el tiempo, siempre. Entonces uno tiene que haber una adecuada afrontada del hueso para que haya una adecuada. Pero vimos, estas son las malas osificaciones. Por ejemplo, Judet hizo 2 clasificaciones, hasta 3, llama hipotróficas, hipertróficas y atróficas. Generalmente las hipertróficas, miren cómo se va a consolidar. Se forma como una pata de elefante, como en el casco de caballo. Son malas osificaciones. Acá hizo otra clasificación con pérdida de hueso inferior a 1 centímetro, con pérdida de hueso superior a 1 centímetro. Miren, ¿ustedes creen que esto se va a unir? ¿Se va a consolidar bien? No, no se va a quedar. Puede ser un clavo, sí, le metes un clavo de acá hasta acá y lo vas a tratar de afrontar. Pero acá lo que tienes que hacer es afrontar. Si no, va a haber una mala consolidación. El diagnóstico, como estábamos diciendo, radiografía, tiene que haber 2 incidencias, la frontal y lateral, miren cómo está la fractura. Así se ve, así van las dos, constantemente. Por ejemplo, esta fractura del peroné, este paciente está caminando como si nada, bueno, no como si nada, cojeando. Le duele nada más. Pero él me sabe que se ha fracturado. ¿Verdad?
¿Cómo ha pasado esto de acá? Así como digo, está caminando con su celular y se mete a un buzón. Y normal, sigue caminando, se soba y sigue. Se hincha un poquito, tiene dolor, piensa que está así, pasa una semana y como no le calma, dice, voy al médico. Le vas al médico, toma tu placa, pa. Generalmente estas fracturas no se yesan, generalmente se le da reposo al paciente y en el tiempo consolidación. ¿No? Así de simple. Pero es del peroné. De la tibia sí o sí. Sí va a tratar. Bueno, algunos hallazgos de la pseudoartrosis que sucede en la parte de una mala osificación. Mira, a pesar que está afrontada, si ustedes ven, no hay osificación, no hay presencia de osteoclastos para formar el callo óseo. Entonces, esto ocasiona una pseudoartrosis, recalcificación de interiores extremos óseos, cierre del canal medular, ausencia de sombras, separación de los extremos óseos en los amigos. A este paciente va a permanecer siempre, porque va a ser bien difícil que osifique o demora mucho más tiempo de lo esperado. Ellos no van a estar con sus clavos todo el tiempo. Esto de acá se lo retira una vez que hay una adecuada osificación. Se lo retira. ¿Sí? Vemos igual acá, miren esta fractura. Oh, el paciente puede caminar, anda con su bastoncito, pero todo. Los bordes escleróticos sin presencia de una adecuada osificación. En rayos X se puede ver, sí, se ve una radiolucidez alrededor de la fractura, que no hay una buena osificación. La separación completa, por ejemplo, no nos ayuda a una adecuada. Acá sí vemos un poquito de una presencia. Bueno, hallazgo tras fractura. Unión, clínicamente reparación completa, pero con persistencia de la línea visible en rayos X del callo blando alrededor. Consolidación, reparación completa clínica y radiológicamente. Remodelado, proceso continuo, alternante formación y resorción ósea. A veces se consigue de una forma normal en niños. En niños, es cierto, el paciente ha tenido fractura, de ahí ya haces sus controles, lo ves a los 2 años, le tomas y es como si no hubiese tenido nada. El hueso vuelve. Y fracturas en pediatría sí les he traído también, porque esto de acá sí es un poco medio, se podría decir, difícil el diagnóstico. Vamos a verlo acá. Este es hueso normal, en el niño se puede haber una incurvación plástica, puede haber unas pequeñas fracturitas como el de toros, como el de tallo verde o fractura completa. Y esto, si el de tallo verde es como una fisura, solamente está un solo lado y le duele. Miren. Esto que tú ves, una alteración de la cortical, es una fractura. Dice, ¿será? ¿No será? Se parece, pero sí es. Y está considerada en la parte de los niños. Esta es una clasificación de Salter y Harris de la fractura en la fisis. Y como vemos acá, solamente en la fisis, acá en la metáfisis y fisis, por la cuestión articular, ambos. Y esta sí es una fractura en la quinta que no casi ni se ve compresión de la fisis. El 1% de los niños. Esta es una clasificación donde generalmente se produce, en qué huesos, generalmente son huesos largos de la clasificación de Salter. Las fracturas a nivel de la cabeza femoral hay que tener un poco de cuidado. Miren, se puede movilizar justo en la zona de la fisis, epifisiolisis. Entonces miren cómo se moviliza. Si lo vemos acá, miren cómo se moviliza. Acá es normal y la fisis se moviliza. Entonces hay que tener cuidado siempre en la... ¿En qué pacientes más o menos da ello? Más o menos en los años de 12 hasta los 16, algunos dicen hasta los 18. Pero generalmente es... Hay que tener cuidado con esta fractura, por ejemplo, miren, este es el quinto metatarsiano y este es un huesito sarnoideo llamado el huesito de Vesalio. Y acá tenemos, miren, el trazo, pero acá sí hay una fractura, generalmente es por abulsión del quinto metatarsiano.
Igual puede haber fracturas por la evolución en niños, bien pequeñito, bien difícil, que acá, miren, ¿qué es este? Tomografía. ¿Se ve algo? No se ve nada. Esta es resonancia. En resonancia tiene mucha mayor significancia para esta pequeña. De una fractura por abulsión del spinning jack antes de su presencia. Este paciente sí va a tener dolor, acuérdense. El paciente generalmente, ustedes, paciente, no, ya le he dado todo y usted sigue con dolor, ya me está engañando. No. O sea, ustedes terminen con el diagnóstico y si es paciente con trauma, háganle que le duela su bolsillo, háganle su resonancia. Pues no olviden eso, y van a ver de que pueden tener sorpresas. Y a su incredulidad dice, ah, yo sí tenía fractura y yo no lo creía. Y mucha gente dice, no, ya tiene, lo paras mandando al pobre paciente porque ya te dio cólera, que le has hecho su tomografía, su rayos X, no has visto nada, y el paciente sigue con dolor, hagan eso. Así es. Bueno, parecidas a las clasificaciones que hemos visto, fracturas artificiales completas. Acá tenemos algún tipo de fractura por el estrés metatarsial, fracturas de estrés. Estas son difíciles de diagnosticar, realmente tienen dolor a los pacientes. La mayoría se diagnostica por resonancia magnética. Bueno, acá tenemos también otro tipo de fracturita, ¿sí? Fractura supracondilla, flecha negra, como menciona. ¿Sí? Es difícil hacer diagnóstico por rayos X, pero lo llaman bien el signo de la vela, de la cabeza, la cabeza del paciente. Pero es difícil a veces poder diagnosticar en niños a la. Ah, y aparte tienen que ver el tiempo de osificación, ¿sí? Porque a veces esto de acá, algunos dicen, ah, miren esa fractura, está fracturada, y esa es parte de la cabeza del radio. Que en este momento está separada, por supuesto, porque es un niño. O sea, hay que tener cuidado en la parte de. Sí, es importante. Y para terminar, ¿qué hora son? Ya. 10 y 15 minutos. No, 10 minutos. Rápido. Si no me botan de mí. Bueno, esta es la parte de tumores óseos. Los tumores óseos, su diagnóstico netamente debería de ser por rayos X. O sea, yo por rayos X tengo que decirte ya el diagnóstico, y para ver su tratamiento ya debo de hacer la tomografía o la resonancia. Es importante en tumores óseos, como en la mayoría de cosas para el diagnóstico por imágenes, saber la edad, localización, datos clínicos y bueno, los signos radiológicos que van a ver. Edad y sexo. Los tumores óseos malignos, generalmente, acá está por edades, de 0 a 10, mayores de 80, la primera causa, la segunda causa, la tercera causa. Tumores óseos malignos, la primera causa, por ejemplo, mieloma de 50 a 80. En niños, tumor de el osteosarcoma. Entonces acá vamos a ver una clasificación. Igual que esta clasificación para tumores óseos malignos, tenemos la clasificación de tumores óseo-venales. Entonces es bien difícil que yo vea una imagen radiológica en un paciente de 40 años y diga que es un quistecito. ¿Sí? O sea, no es que diga que no pueda existir, pero esto es lo más frecuente. Entonces ¿qué es lo que pienso? Si veo una imagen lítica o idea bien definida en un paciente de 40 años, tengo que buscarle un diagnóstico diferencial antes de decir que es un quiste sí. Pero si lo veo en un niño, ya no voy a buscar otro diagnóstico. De frente, quiste sí. La parte semiológica de los tumores es importante ver si se localiza en epífisis, metáfisis y diáfisis, porque los tumores tienen su localización, unos en epífisis, otros en la metáfisis y otros en la diáfisis. ¿Es necesario aprendérmelo de memoria? No es necesario, por eso está limpio. Es importante saber el borde, saber la matriz, saber la reacción perióstica que les estaba diciendo, saber la descripción ósea. Vamos a ver. Dentro de la matriz tenemos este tipo de matriz: osteoide, condroide, mixoide y fibroide. Los que se observan por imágenes solamente la osteoide y la condroide. ¿Cómo podemos ver acá? Matriz osteoide y matriz medio así como salpicadito, áreas
osteoblásticas y osteolíticas, que es una matriz condroide, pero la fibroide y la mixoide no se pueden usar. La localización, como le estaba mencionando, se localiza en epífisis, todos estos, se localiza en la metáfisis, todos estos, se localiza en la diáfisis, todos estos. En la medular, en la cortical y en el periósteo también puede haber localización. Acá tenemos la diáfisis, ya especificado, la metáfisis, los mismos que están, y la epífisis. Como les estaba mencionando, ¿es necesario aprenderse de memoria? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Veo la lesión, lo describo la lesión, veo, sospecho de que es una lesión buena o mala, y me voy a mis cuadritos. Lo reviso y digo, o lo diagnóstico probado. Localización de las lesiones. No vamos a ver esto por ahí. Estas imágenes vamos a pasarlas para ver esto que nos interesa. Bueno, hay lesiones que son centrales y hay lesiones que son excéntricas. O sea, hay lesiones que pertenecen a la cortical, como el tumor de células gigantes, como el fibroma noxificante, como el quiste óseo peridimático, como el fibroma condroclinicoide, como el osteoma, o lesiones netamente centrales como el quiste óseo solitario, el encuentroma, el plasma. Entonces, de acuerdo a su localización, uno puede ir a una. A nivel del cuerpo vertebral, a nivel de la pólisis, también podemos ver malignos, benignos o algunas excepciones. Y esto es lo que me interesa en la parte radiológica que ustedes tienen que conocer y saber. Sí, esto viene en el examen, sí o sí. La lesión ósea, así como el nódulo, ¿se acuerdan? Que tiene que tener un borde, tiene que tener un forma, tienen que ver el tamaño, tienen que ver la ecogenicidad en caso de, tienen que ver la densidad, la intensidad en caso de resonancia, todo eso igualito, acá tienes que ver en una lesión. Cuando tú veas una lesión ósea, tienes que ver la zona de transición, que es la que tiene mayor especificidad y sensibilidad. Bueno, mayor valor predictivo positivo para decir que una lesión es mala, ¿ya? La zona de transición. ¿Qué significa? Que tiene que haber un límite entre la lesión y el hueso normal. ¿Y qué decían los grandes maestros? Que tú lo puedes dibujar con un lápiz. ¿Qué significa? Cuando ves la lesión y lo dibujas. Si lo dibujo con un lápiz, es bueno. Y si no puedo dibujarlo con el lápiz, o sea, no lo veo en orden, veo una zona de transición mala, estrecha se llama así, una zona de transición estrecha, entonces digo que es el patrón de destrucción ósea, la destrucción de la cortical. La otra que tiene alta sensibilidad es la reacción, que vamos a ver. Orientación o eje de la lesión, el tamaño, la velocidad de crecimiento y el compromiso de los tejidos blandos. Una lesión ósea que compromete tejidos blandos es altamente probable de que sea maligno. ¿Sí? Si crece rápidamente, no da. El tamaño, sí. Acá tenemos la zona de transición. Entonces, si ustedes ven, ¿lo ven esta zona de transición? ¿Lo pueden dibujar? Sí. Entonces, es un quistecito, es una lesión benigna. ¿Acá lo pueden dibujar? No veo la forma. Entonces, tienes una zona de transición estrecha y ya. Patrones de destrucción ósea, la forma del patrón geográfico, apolillado y permeativo. Cuando es geográfico, es más fácil que sea benigno. Cuando es apolillado o permeativo, es más probable que sea maligno. Crecimiento lento, bueno, acá dice el patrón geográfico, la lesión es bien circunscrita, con los márgenes bien delimitados, es de crecimiento general y generalmente son benignos, lo que les estaba mencionando. El moteado, o apolillado o el permeativo es más frecuente que sea maligno, porque es de crecimiento rápido, es agresivo. La destrucción de la cortical, si destruye una lesión no se destruye la cortical, es más probablemente que sea maligno. Pero hay lesiones benignas que destruyen la cortical, o sea, por eso no pueden decir al 100%. Esta es la relación perióstica. Cuando tú piensas que la relación perióstica es sólida, es de crecimiento lento, es benigno. Pero cuando es discontinua, es maligno. Entonces, relación perióstica sólida, miren, una línea menor a 1 milímetro de espesor, proceso crónico benigno, desde inicial de la lesión ósea. O sea, es generalmente que sea esta reacción benigna. Pero miren estas reacciones periósticas, que son sólidas mayores a 1 centímetro, más grandes, onduladas, así.
puede dudar de que sean benignos o malignos, pero se puede presentar en ambos. Pero acá en esta siguiente, si quieras o no quieras, esta reacción periódica en capitas de cebolla, ¿sí? Como espiculadas en rayos de sol, bonito, se ve bonito, pero está jodido. Este es cáncer, así es, la mayoría de veces. Entonces, esas reacciones periódicas discontinuas, esas reacciones periódicas en rayos de sol, en capas de cebolla, el tumor de Ewing. El tumor de Ewing es un tumor maligno en pacientes jóvenes, ¿sí? Niños. El osteosarcoma es un tumor maligno en rayos de sol. El triángulo de Kottmann, ¿cuál es el triángulo de Kottmann? Acá se forma un triángulo. Triángulo de Kottmann. Proceso maligno, generalmente. Puede ser un proceso inflamatorio, sí, pero generalmente es no. Miren, tú dices acá, lo ves así, dices, qué bonito, se ha pintado de algodón. No, este es un osteosarcoma, es un cáncer. Acá igual, acá igual. Miren, cómo ven con el compromiso de partes blandas. Ya. Lesión que compromete partes blandas, la probabilidad de que sea maligna es alta. Trabeculadas, algunas tumores, este de acá es un quiste óseo aneurismático, se llama así, el benigno, por supuesto. El fibroma condroxomisoide es benigno, pero miren, no te da una cara bonita, pero son benignos. O sea, por eso los que provocan periostitis agresivas hay que tener en cuenta, o sea, tú piensas que la periostitis, o sea, la reacción perióstica así en capas de cebolla, en rayos de sol, con la formación del triángulo de Kottmann, o en varias onduladas, engrosadas, piensas que puede ser maligno, sí puede ser maligno, pero ¿qué enfermedades te pueden dar que no es maligno? La infección de los dolores indóminos, los quistes osteodermáticos, osteomastroide o osteoma. O sea, acá dentro del diagnóstico diferencial. Pero ¿qué van a pensar primero? Que sea un cáncer. Si yo lo veo esas lesiones por vía de rayos X, ¿qué tendría que ser para hacer el diagnóstico del final? No, tengo que hacer una buena historia clínica. Si el paciente no tiene, nunca se ha caído, ha sido el hijito de papá, lo han cargado siempre, nada material. No tiene infección, ¿quién? No tiene infección, no ha tenido tendencias de nada, entonces posiblemente ese paciente, y tú lo ves esto, ya no tiene algo que justifique que puede ser bueno. Lesiones benignas y malignas, acá tienen esto, si aprendanlo, lesión benigna, cuáles son las características, lesión maligna, cuáles son las características, ¿sí? Ya está. Tumores óseos, bueno, acá esto es más que todo para que reconozcan, cuando es un tumor óseo de parte blanda, que compromete el hueso, y cuál es un tumor óseo que compromete parte blanda. Hay que tener cuidado siempre en eso. Hay que ser muy observador en ello. Generalmente, como yo comento, generalmente cuando la mayor masa del tumor corresponde al órgano específico es porque pertenece a ese. ¿Sí? Así tenganlo en cuenta. Cuando son tumores graves. Yo puedo ver, por ejemplo, entre el hígado y el riñón, un tumor. La que compromete mayor masa es la que a cual. Pero me puede para así. O sea, van a ver eso, sí lo pueden ver. Ya, si al final la imagen no te dice qué es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Abro, dice. Desgraciado. ¿Qué hago? Tomo. Gamografía. Ya no, yo lo vi que está por gamografía, por la biopsia, así de simple, muchachos, no se hagan problemas. O sea, si al final no sé qué es y lo veo, le clavo, aguja, nada más. Así, sencillo. Bueno.